Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este primer capítulo de cómo conectar Unity con una base de datos de MySQL. Lo que vamos a hacer inicialmente es algo muy sencillo, simplemente es un sistema de usuario-contraseña que almacena el puntaje máximo. Entonces, de ese modo podemos hacer nuestro propio sistema de ranqueo para comparar qué jugador logró más puntos que cuál. Sí, esto va a ser algo realmente básico, solamente para entender el concepto. Entonces, vamos a iniciar con esta explicación muy breve de qué es más o menos lo que vamos a hacer con lo de las bases de datos, cómo funciona. Eh, Nosotros tenemos en nuestro computador instalado el Unity y pues desde el juego que exportemos ya puede ser para cualquier otra consola, por eso tengo este Unity aquí fuera del PC. Vamos a conectarnos a la base de datos. Entonces, una conexión a la base de datos es simple, es como solamente pedir datos, sino que la cosa es que como la base de datos es base de datos de MySQL, estas bases de datos son sobre un servidor. Generalmente este servidor está ya en internet. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que cualquier usuario conectado a internet pueda comparar o subir los puntajes. Entonces así empezamos a meterle el componente como de red o de en línea a nuestro juego. Para efectos de este tutorial, como esta parte de aquí es en internet y yo estoy desconectado del internet, vamos a utilizar entonces un servidor local que es, en este caso voy a usar el WAMP. Básicamente lo que es esto es que desde mi propio computador yo genero un servidor, en el servidor monto la base de datos y accedo a ella desde Unity. Para este tutorial vamos a hacerlo así, en local. Vamos a hacer que el propio computador sea el servidor, pero ya entonces cada quien con su página web o con algún servidor de hosting gratuito puede hacer los experimentos y subir entonces los puntajes en una base de datos que ya esté montada en internet. En este caso vamos a hacerlo así, local simplemente. Entonces arranquemos, lo primero es instalar el WAMP. Voy a dejar el link del programa en la descripción del video, pero pueden buscar también otros programas diferentes como SAMP, pueden crear un servidor con el Node.js, utilizar algunos proveedores diferentes pues, de motores de MySQL, pero yo por facilidad voy a utilizar el WAMP. En este es simple solo instalarlo y cuando se instala abrir este icono, esto le crea un pequeño icono acá que inicialmente está rojo, significa que no está conectado, luego se pone amarillo, está en ese proceso de conexión y finalmente termina verde. Cuando está verde ya podemos acceder a los servicios de WAMP. WAMP nos deja crear como si fuera una página web en un servidor montado en nuestro propio computador. Entonces ya que este está abierto, aquí lo tengo en verde, hay que tener en cuenta que el Skype por ejemplo utiliza el mismo puerto del WAMP, entonces es mejor salir del Skype antes de abrir el WAMP y ya después sí podríamos abrirlo en caso de que lo necesitemos. Como tenemos el WAMP instalado, vamos a acceder entonces a localhost slash php myadmin y esto lo que nos deja es como administrar las bases de datos. Entonces aquí voy a crear una nueva base de datos, pulso aquí en new y le pongo nombre a la base de datos, en este caso se va a llamar eh, test-juegos. Pongámosle así como por poner cualquier nombre. Crear. Test-juegos. Todo en minúsculas sin espacios. Y aquí ya nos creó la base de datos. Accedo a ella y entonces lo primero que hay que hacer es crear una tabla que es como si fueran las tablas de Excel. Simplemente es cuáles datos son los que voy a manejar yo en esta parte de la base de datos. Entonces, mi primera tabla va a ser usuarios, que realmente pues va a ser la única tabla. Y voy a tener 4 columnas. Las columnas son los datos. Entonces ya les explico qué va a ser como cada uno. Esta primera, ID,
es necesaria. Entonces va a ser un número entero. Puede ser que yo no vaya a tener más de 5 cifras en el número del usuario. Y acá en autoincrementar le activo en ahí para que se vaya aumentando automáticamente el número. O sea, inicia 0, 1, 2, 3, 4. Porque, y ya de primaria, porque las bases de datos necesitan un dato que sea único para cada registro. Entonces, en este caso, este ID va a ser el dato único de estos registros. El siguiente dato que voy a crear es usuario, tipo varchar. La cantidad de caracteres, digamos, usuarios de máximo 20 letras. Y ya. Contraseña. Va a ser otro varchar, también de 20 puede ser. Y el puntaje. Voy a ponerle score. Un número entero de máximo 9 dígitos. Entonces, ya tenemos esto. Este usuario, por ejemplo, también es único, pero yo prefiero utilizar un ID único. Entonces, voy a guardar. Aquí tenemos entonces ya creada la primera tabla dentro de test juegos. Está usuario. No me gustó que esto quedara aquí metido dentro de esta test, pero bueno, aquí todo parece como que normal. Usuarios entonces no tiene ningún registro. Voy a venirme a la tabla usuarios y ahí se ve pues que no hay nada. Puedo insertar un dato. Voy a insertar el primero como para mirar. Entonces necesito ponerle un usuario, por ejemplo Morion, contraseña, pongámosle Morion también, y score 0. Acá nos da este código que nos va a servir pues en la parte de cuando estemos haciendo el archivo de PHP que va a administrar el archivo de PHP que va a administrar la base de datos. Pero eso pues ya es del siguiente capítulo. Por ahora solo lo voy a copiar como para tenerlo en el portapapeles, pero no es necesario. Ya inserté un dato. Si me vengo a mirar aquí en Browse, entonces puedo mirar que tengo en la tabla de usuarios con el ID 1, usuario Morion, contraseña Morion, score 0. Ya entonces hay que crear dos archivos de PHP o varios, pues uno para registrar los usuarios, uno para iniciar la sesión y otro para guardar los puntajes. Entonces dejamos hasta aquí este primer capítulo. Es algo realmente sencillo, crear una base de datos. En el siguiente utilizamos PHP, que es un lenguaje que toca correr en servidor, por eso también toca montar el servidor aquí en local. Utilizamos PHP para hacer los cambios y en el siguiente capítulo vamos a coger ya Unity y utilizar esos archivos PHP que nos modifican la base de datos. Entonces, mucha suerte con sus proyectos y nos vemos en el próximo capítulo.